¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios porque una vez más estamos a través de este medio compartiendo la palabra y para mí es un gozo, es una alegría una vez más compartirla para cada uno de nosotros porque creo que hay algo que en la escritura siempre vamos a encontrar. ¿Qué le parece si iniciamos orando a Dios, orando al Señor? Y vamos a orar lo que dice Hebreos 10, 20, 22, 23, de mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Pero en especial queremos pedirte en esta mañana que tú nos mantengas firmes, sin fluctuar en la palabra que hemos escuchado, siendo obedientes al llamado. Gracias porque yo sé que en todo esto, Padre, tú tienes un plan y un propósito que tú cumplirás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Aprovechando que usted está ahí, ¿qué le parece si comparte con su comunidad de amigos esta palabra y de tal forma que también algunos otros puedan ser también alcanzados? Hábleles, dice su palabra, te oigan o no te oigan. Vamos a ver en esta mañana algo que yo encuentro en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Vamos a ver algo que sucedió tanto en la vida de Abraham y de Sara, y que creo que cuando hemos estado hablando en esta semana de la fe, y al principio veíamos cómo se define la fe, de cómo nuestra fe es probada y que hay un propósito y que necesitamos incluso ser probados para ratificar que hemos sido justificados. Entonces, el día de ayer hablábamos acerca de examinarnos a nosotros mismos si nuestra fe es genuina. El día de hoy quiero compartir con ustedes que hablando de esa fe genuina, estamos hablando de ser obedientes. ¿Somos obedientes? Si hay un problema ahí, en ese sentido, creo que entonces sí necesitamos analizar varias cosas ahí. Vamos a ver qué dice la Escritura, hablando esta carta a los Hebreos. Dice el versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero que ponga por un momento su atención en ese cuadro acerca del llamado. Si nosotros estamos viendo acerca de si mi fe es genuina, si mi fe tiene convicciones, creo que aquí la fe genuina tiene varias características. Número 1, encontramos ahí, es un llamado, porque Abraham dice ahí, siendo llamado. ¿Llamado de dónde? Pues de las tinieblas a su luz admirable, de una vida de pecado a una vida libre del poder del pecado. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, dice que hilando el versículo, dice obedeció. Ahí hay una segunda característica. Somos obedientes al llamado. Abraham fue obediente al llamado. Entonces, algo sucede ahí. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Hay tres cosas que veo aquí como características de esa fe genuina. Número 1, es un llamado. Número 2, somos obedientes al llamado, pero número 3, nuestro razonamiento será mejor no involucrarlo. A ver, no somos títeres, no somos marionetas, no. Estamos intactos de esa creación del Señor. Pero aquí es donde nosotros necesitamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, para que entonces seamos fieles a ese llamado. Entonces Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra tierra que le daría una herencia, pero él sale sin saber a dónde iba. Al ser llamado de un lugar pagano,
Dice aquí la palabra, se fue sin saber a dónde iba. Y el versículo 9 avanza en esas características de la fe en las que estamos esta mañana estudiando. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí encontramos otras características de esta fe genuina, donde habita el que tiene una fe genuina, vive como un extranjero. Qué importante entonces que nosotros empecemos a pensar cuál es mi consideración de habitación en este mundo. ¿Habito como extranjero? ¿Por qué? Porque si no habito como extranjero, entonces voy a pensar que aquí tengo todo lo que debo de tener en esta vida. Y no estoy preparándome para una vida mejor. Lo mejor por venir no está en esta vida ni en este mundo, está más allá del sol. Entonces, encontramos aquí que cuando Abraham está saliendo, caminando, morando en tiendas, dice ahí, porque esperaba la promesa. Cuando él sale de un lugar para una tierra prometida, es una tierra ajena, entonces él habita como un extranjero. Aquí es donde nosotros necesitamos reflexionar. Lo que Dios nos ha concedido tener, ¿cómo actuamos? ¿Como dueños o como administradores? Porque como dueños, entonces pensamos que nuestra ciudadanía está aquí y entonces no vamos de paso, no somos extranjeros porque yo soy dueño. Lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, amada iglesia, es para administrarlo. Entonces, siempre Abraham, Isaac, Jacob se consideraron que iban de paso. Entonces, una fe genuina, si nosotros queremos filtrar nuestra fe por la palabra, entonces empezamos a ver que somos obedientes al llamado. Número 2, nuestro razonamiento debe ser que mejor no lo involucremos, pero también hay algo más. Habitemos en este mundo como extranjeros, vamos de paso, y si Dios nos concede tener algo, no somos dueños, somos administradores. El apóstol Juan en su primera carta lo dijo de esta manera, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, y él lo dijo de esta manera. Fíjese cómo lo dijo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y está hablando ahí en números, dice, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y termina el versículo 17 así. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el apóstol Juan empieza diciendo, no améis al mundo, me habla inmediatamente qué hay en ese mundo. Y ese mundo, dice, hay deseos de la carne, hay deseos de los ojos y hay vanagloria de la vida. Cuando me habla aquí, no améis al mundo, no está hablando de la misma palabra que encontramos también en el Evangelio de Juan, San Juan 3:16, cuando dice que él amó al mundo. Ahí está hablando del hombre, ahí está hablando de la humanidad entera. Cuando aquí habla de no améis al mundo, está hablando de la creación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos constituido en amadores del mundo en diversas características y circunstancias? Entonces, aquí empezamos a analizar, ¿mi fe genuina está en esos deseos de la carne? No. ¿Mi fe genuina está en esos deseos de los ojos? No. ¿Estoy pensando en una vanagloria de la vida? No. ¿Por qué? Porque mi fe genuina me lleva a vivir en este mundo como un extranjero,
no soy dueño, soy un administrador. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo un llamado divino. Y ese llamado es de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces encontramos que Abraham, dice aquí, habitó como extranjero. Y cuando él habitó como extranjero, dice el versículo 10 algo más, porque esperaba. Mira, ahí está una esperanza, una certeza, una convicción de lo que se espera, aunque no en este momento se vea. Dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces él tenía una confianza en que algún día, en algún momento, estaría habitando una ciudad con cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios mismo. Entonces, cuando aquí me dice la palabra, encuentro otra característica más de la fe genuina. Vive confiado en Dios, creador de todas las cosas. Pero avanzando, dije que hablaríamos también de Sara. Ahí estamos en el versículo 11. Y el versículo 11 me dice, por la fe también la misma Sara, fíjese el cuadro ahora de Sara, siendo estéril, no podía tener hijos. No solo eso, sino era ya muy grande, demasiado anciana, recibió fuerza, dice ahí, para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ahora, ¿dónde se fundamentó lo que en ella está sucediendo? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta cómo la fe genuina no consulta a la razón? No consulta a mi razonamiento, a mi conocimiento, a lo que yo estoy ahora mismo viendo a mi alrededor. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Es cierto, nos han dicho de un regreso en una forma pausada a nuestras actividades. Pero en medio de esta incertidumbre, te pregunto, ¿por dónde empiezas? Sin embargo, cuando nosotros estamos en esa fe genuina, estamos pensando en que Dios nos dirigirá en todas las cosas, que Él prometió. Y Él prometió algo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas que Él tiene la responsabilidad y la fidelidad de cumplirlas. No es como nosotros. Entonces Dios es fiel. Encontramos aquí entonces hombres y un hombre, Abraham y Sara, que vivieron por la fe, creyendo, esperando, porque fueron fieles al llamado. Entonces la fe genuina cree lo que Dios le ha prometido. Porque Sara dice ahí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta cómo aún en todo esto Dios actúa, Dios va desarrollando en mi vida, que aún las pruebas me ayudan para que mi fe crezca, mi fe se fortalezca? ¿Por qué? Porque estoy viendo al invisible, al Dios. No lo veo, Él es espíritu, pero Él está aún en medio de la circunstancia donde yo estoy, donde habito, allí donde usted está. Fortalezcámonos en el Señor. Veámonos en el cuadro de la vida de Abraham resumido aquí en estos 8 versículos. Pero si usted quiere saber más de esta historia, se va usted al Génesis y usted encuentra cuántas cosas él fue enfrentando, y en medio de eso, Dios es fiel. Porque mire el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salió como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El profeta Isaías lo dijo de esta manera en Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Te das cuenta cómo la fe genuina
acepta el llamado, obedece el llamado, pero también esa fe genuina me lleva a una bendición material, espiritual y de multiplicación. Ahora, regresando a lo que Juan dice, nunca él me dice ahí, prohibido que el que cree en este evangelio tenga algo. No me está diciendo ahí. Ahí me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No me dice, no las tengas. No me dice, no las poseas. Me dice, no las ames. Entonces, cuando las tenemos, las usamos, no somos dueños, somos administradores y siempre vemos al que nos lo dio, al que nos lo puso en la mano, y entonces somos fieles administradores. Nuestras manos se abren para dar, para bendecir al necesitado, para ver a quién podemos ayudar en este tiempo en el que hay necesidades visibles y en las que podemos mostrar como iglesia, derramar como iglesia el amor que ha sido también puesto en nuestras vidas. Amados, Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Entonces encontramos aquí a alguien que le cree, a una mujer que era estéril, pero creyó, y entonces empieza a ver algo diferente en su propia vida. Ahora, con todo esto que le acabo de decir, parece que la fe es fácil, pero eso no es cierto. Cuando seguimos a Cristo, se trata de una fe difícil. Sí es difícil, porque Dios muchas veces nos va a sacudir, nos va a movilizar, hay que partir, no hay que estar en el mismo lugar, y entonces en este peregrinar hay algo. No conocemos el camino, necesitamos depender de Él. Por eso la carta al el apóstol Pedro a la iglesia se los dijo, sean peregrinos y extranjeros. No se arraiguen, no se planten, estén pensando en algo diferente. No conocemos el camino. ¿Qué vendrá mañana? No lo sabemos. ¿Regresaremos a una nueva normalidad? ¿Cómo será? No lo sabemos. ¿Qué sucederá con mi empleo? ¿Qué sucederá el año que entra? ¿Qué sucederá? No lo sabemos. Es un camino desconocido. Sin embargo, el habitar y el vivir en este mundo me hace que en esa fe verdadera yo pueda confiar en el que me hizo el llamado. ¿Es una fe difícil? Sí, porque Dios pone a prueba nuestra fe. No se trata de una fe fácil. La fe barata es cuando quedamos en una teología o en un conocimiento bíblico que no nos incomoda. Si tu teología, si tu conocimiento bíblico no te incomoda, no te hace, es una fe domesticada, reducida, ablandada y hasta complaciente, ¿sabes qué? No es una fe genuina. Nuestra teología, el conocimiento de Dios debe ser la verdadera palabra siempre va a herir mi egoísmo, va a herir mi vanidad. ¿Por qué? Porque me dice aquí, no améis las cosas del mundo, los deseos de la carne. Eso hiere mi orgullo, hiere mi vanidad. Los deseos de los ojos hiere mi orgullo, hiere mi vanidad. Y entonces al final digo, Señor, ¿qué debo de hacer? Tu vista en mí. Si lo tienes, úsalo. Si no lo tienes, no lo desees. Ni siquiera estés pensando, ahora ¿cómo le hago para conseguirlo? Dios sabe el plan y el propósito en todas las cosas. Así es que una teología bíblica que apela a nuestro egoísmo y vanidad no conduce al seguimiento de Jesús. Una evidencia de esa fe barata, creo que mañana podemos empezar a analizarla, porque hay varias cosas que me llaman mucho la atención y no me gustaría compartirlas de carrera, pero sí creo que necesitamos ver qué le ha pasado a nuestra fe. Algunas veces tenemos una fe diluida, una fe light, y Dios me está llamando a que mi verdadera fe me va a llamar a una verdadera santificación. Así que esperamos con la ayuda, la gracia y el favor de Dios que esto lo podamos resolver
para el día de mañana. Oremos juntos, iglesia, y que el Señor nos abrace con su espíritu, con el amor de Él, y caminemos. El camino no lo sabemos, pero Él sí ya lo caminó. Así que si Él ya lo caminó, entonces confiemos en lo que Él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Padre Celestial, te doy gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de compartir el Evangelio, la palabra tuya revelada, Señor, en tu escritura. Y sé, Señor, que siempre que abrimos el libro, tu favor, tu gracia, Señor, nuestros ojos alumbran, Señor, de acuerdo también con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, porque yo sé que tú tienes cuidado de tu iglesia. Y aún, Señor, nuestra fe está siendo probada, que a través de lo que hemos estado hablando, Señor, de esto que hemos estado hablando, de una fe que obedece, de una fe que obedece al llamado, que se centra en el llamado, Dios, que seamos realmente conocedores de esa verdad escritural. Muchas gracias. Bendigo, Señor, la vida de cada uno. Y si alguien está pasando por alguna situación difícil, Padre, te pido, Señor, que tú traigas fruto abundante al escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sé que esto nos está llevando a hacer oración unos por otros, así que a todas las redes ministeriales estemos orando, que el Señor nos dirija ante esa nueva normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos dará la línea, la guía para qué debemos hacer como iglesia. Que Dios les bendiga y bendiciones.